Acuérdense que vamos a trabajar con un archivo binario que no responde a un struct, o sea, un archivo binario de un tipo de datos simple. Entonces, ¿qué vamos a poner acá? Incluimos stdlib. Incluimos stdio. ¿Qué tendríamos que declarar acá? La variable que va a representar el enlace al disco físico. Entonces, una variable que es un puntero a archivo, le vamos a llamar archi. ¿Está? Después, bueno, pongamos systemcls, lo tradicional, y una pausa antes de finalizar. Una vez que tenemos esa variable, que es el puntero archivo, ¿qué había que hacer? A archi se le intenta aplicar fopen. Entonces acá hay que pasar dos parámetros, son dos cadenas. Vamos a ponerle números, .dat. Generalmente se le pone extensión .dat porque, bueno, no es una extensión asociada a ningún programa tradicional. Y el modo W era, ¿para qué? Para crear el archivo si es que no existe, y si ya existía el archivo se elimina y se crea nuevamente vacío. Y el puntero queda al principio del archivo vacío en modo de escritura exclusivamente. Y después ponemos B para decir que es un archivo de naturaleza binaria. Si queremos habilitar la operación complementaria a la escritura, podemos poner acá el más. O sea que ese modo, el W más B, crea un archivo binario vacío y también habilita la operación de lectura. ¿Qué se hace después del fopen? Hay que verificar si archi es null, que podría darse en qué situación. Archi podría tener el valor null si es que falla la operación del fopen. ¿Cuándo podría fallar? Cuando no se lo puede crear al archivo. Por ejemplo, si se apunta a una unidad de disco de solo lectura, como un DVD o un CD, ¿verdad? Una unidad de CD. O si están en un sistema Linux y apuntan a un directorio en donde no tienen permiso para escribir, se rechaza el fopen y archi queda apuntando a null. Entonces, en ese caso, pueden poner un mensaje que diga error al crear el archivo. Y exit 1. Si esa condición del if no se cumple, el programa sigue. Entonces ahora se puede hacer, ¿qué cosa? La carga de los datos en el archivo. Acuérdense que es un primer ejemplo y en realidad una vez que el archivo ya contiene datos, la operación importante que vamos a rescatar hoy es hacer el recorrido del archivo. Ya vamos a ver las distintas situaciones y cómo la lógica que se propone en el apunte de cátedra contempla todas las posibilidades para cualquier tipo de archivo. Entonces vamos a seguir esa lógica y después se aplica en todos los casos y va a funcionar siempre correctamente. Entonces vamos a poner acá, por ejemplo, el número n, y si ya estamos en esta parte del programa es porque efectivamente sí se pudo crear el archivo. Entonces le vamos a decir al usuario que indique qué cantidad de números quiere ingresar y almacenar en el archivo. Acuérdense que la gran ventaja del archivo es que hace que los datos sobrevivan a la ejecución del programa. Hasta ahora nosotros hemos trabajado con variables simples y con arrays, con matrices, con estructuras o array de estructuras, pero esos datos se pierden cuando el programa termina. En cambio ahora los datos van a poder sobrevivir de una ejecución a otra. Si se apaga la máquina o ejecutan el programa algún otro día, los datos anteriores están almacenados en el disco, ¿verdad? Bueno,
¿Cómo hacemos la lectura de n? Con el scanf. Y ahora hay que trabajar con funciones hasta que eventualmente el programa, cuando esté a punto de terminar, haga fclose de Archie. Es importante hacer fclose porque el fclose cierra el enlace que hay entre el disco físico y la variable en programación. ¿Está? Los entornos modernos ya automáticamente, aunque uno no lo ponga explícitamente al fclose, hace el fclose. Pero es mejor explicitarlo, porque si no se puede quedar apuntando a una parte de la memoria que ya no se puede referenciar si no se aplica el fclose. Bueno, ¿cómo vamos a hacer ahora la carga? Vamos a tener una función sin tipo que se llame, por ejemplo, cargar números, o podemos ponerle cargar archivo. Podemos pasar como parámetro formal un puntero a un archivo. Acuérdense que acá ustedes pueden poner cualquier nombre que quieran. Esta referencia Archie es diferente de esta, aunque tengan el mismo nombre porque están en ámbitos diferentes. Entonces vamos a hacer un primer ejemplo, lo vamos a dejar como Archie y le vamos a cambiar el nombre al parámetro formal cuando se haga el recorrido. ¿Y qué pasamos también? El valor n, que indica cuántos números se quieren ingresar por teclado y almacenar en el archivo, ¿está? Entonces acá vamos a poner, por ejemplo, int dato. Pongamos un pequeño mensaje. Un mensaje al final. ¿Y ahora qué habría que utilizar para ingresar n números por teclado? ¿Qué se puede usar ahí? Un ciclo for. Entonces, ayer habíamos visto un ciclo for que iba desde 1 a un valor menor o igual que n, porque se querían ingresar n valores. Conviene hacer un primer ejemplo con un ciclo for que vaya desde 0 a un valor estrictamente menor que n, porque de esa forma habíamos referenciado celdas en un vector. Entonces, cuando se quieran hacer uso, por ejemplo, pasar de un archivo a un vector, si se conoce la cantidad n previamente, se puede hacer directamente con un for de 0 a un valor menor que n, y se corresponde cada bloque del archivo físico con una celda en el array. Lo importante es que el ciclo se ejecute n veces, entonces lo vamos a expresar con un for que va de 0 a un valor menor que n, estrictamente menor que n. Entonces, para que el usuario final lo vea un poco más amigable al mensaje, acá sí vamos a poner, ingrese el número, bueno, y originalmente vale 0, pero para el usuario final va a ser el número 1, el 2, el 3 y así. Después se lee el número en la variable dato. ¿Está? Entonces, ¿qué habría que hacer ahora? Ya tenemos el número que queremos que se escriba en el archivo. Esto está, ¿verdad? Hasta ahora, ¿se entiende? Bueno, ¿cuál es el estado del archivo la primera vez que se llama al cargar números? Ustedes van a tener, cuando el archivo recién se crea, el indicador y esa marca especial que se llama EOF, que quiere decir ¿qué cosa? El end of file, el fin de archivo. Es una marca que aparece hacia el final del archivo y que indica qué cosa, ya no hay más datos. ¿Está?
Entonces, un archivo recién creado tiene la marca de fin de archivo y el puntero que está, como se dice, a tiro de la marca de fin de archivo. Ahora ustedes tienen, por otra parte, una variable que se llama dato, que es de tipo entero. Vamos a suponer que se ingresa, no sé, el número 23. ¿Cómo hacemos que esa variable que está en memoria se almacene en el disco físico? ¿Cuál era la función que había que utilizar? ¿Qué se utiliza? Para escribir a un archivo binario. ¿Se acuerdan? Exactamente, fwrite. Lo vamos a escribir acá y después lo organizamos de nuevo. fwrite. fwrite recibe 4 parámetros. ¿Cuáles son esos 4 parámetros? Esto es para archivo binario, acuérdense. Y sirve tanto para un archivo binario que responde a un tipo de dato simple o a toda una estructura. Es la misma idea. Solamente que cuando se tiene una estructura hay que trabajar previamente cada uno de los campos. Pero después toda la estructura, como un bloque único, se escribe o se extrae del archivo. ¿Qué es lo primero que hay que indicar acá, en el fwrite? ¿Qué cosa es lo que se quiere escribir y qué no hay que olvidarse? El ampersand. Entonces, ¿qué es lo que queremos enviar al archivo? El dato, o sea, la variable que se acaba de leer desde el teclado. Entonces, ¿qué se pone? Ampersand, dato. ¿Está? ¿Cuál es el segundo parámetro del fwrite? Hay que indicar el tamaño, o sea, la cantidad de bytes que hay que escribir sobre el disco. Entonces, acá si uno conociera la naturaleza del dato que quiere escribir y el tamaño exacto en bytes para ese sistema operativo, para ese compilador, etcétera, etcétera, podría poner un número literal. Pero en lugar de hacer eso, hacemos que el C lo calcule automáticamente. Entonces, ¿qué se indica? El size of, que quiere decir tamaño de, y acá de nuevo hay varias alternativas. Podríamos poner el tipo de dato al que pertenece la variable dato, pero tendríamos que efectivamente saber si es un int, si es un float, qué tipo de dato es. Entonces, lo que conviene es poner directamente el nombre de la variable para que automáticamente se determine el tamaño de esa variable y no tengamos que saber nosotros la naturaleza, ¿verdad? Entonces acá vamos a poner qué cosa, size of de quién, el propio dato, ¿está? El tercer parámetro, que lo dice así, digamos, todos los libros de teoría, indica cuántas veces hay que aplicar la escritura. Siempre ponemos acá el número 1. Y el cuarto parámetro, que es lo que tiene que indicar a cuál archivo hay que aplicarle el fwrite. ¿A cuál archivo? A arch. Bueno, vamos a hablar también en azul. ¿Está? Esos son los 4 parámetros que necesita el fwrite y va a funcionar para enteros, floats o estructuras. ¿Está? Bueno, hagamos la escritura dentro de cada ciclo. Entonces acá vamos a poner fwrite. fwrite, o sea, hay que escribir al archivo. Primero se pone qué cosa se quiere escribir hacia el archivo, con el ampersand. Después, el tamaño del bloque que se quiere escribir, el size of del dato. La cantidad de veces que hay que aplicar la escritura, que es una vez, y el archivo, que en este contexto se llama archi. Y pasamos al siguiente dato y así con los n datos. Bueno, guardemos. Después de pedir el valor n, llamamos a cargar archivo. Y acá hay que pasar los 2 parámetros actuales. En el contexto del main, el único puntero archivo que se tiene es archi y el valor n, que es el que ingresa el usuario, para ver cuántos valores quiere almacenar en el archivo. Entonces pasamos archi y n. Bueno, vayamos corrigiendo y continuamos.
Bueno, estamos hasta ahí. Esto es con respecto a la creación y carga del archivo. ¿Está? Si lo probamos, seguramente va a funcionar. Entonces la idea sería, si hacemos solamente la carga, pero no podemos ver los datos por pantalla, no vamos a poder verificar que esté funcionando. Pero al menos la creación y la carga, ¿se entiende? O sea, es una primera idea, no es que el tema esté dado y no lo vemos nunca más. Es solamente una primera aproximación. Después hay que repasarlo cuando veamos ya los ejercicios del práctico, antes del parcial y para el final. ¿Está? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es presentar una propuesta, como les decía, para hacer el recorrido del archivo. Ya saben que en C los archivos pueden ser binarios o archivos de texto. ¿Está? Vamos a trabajar, porque la idea es exactamente la misma para las dos clases de archivos, con archivo binario. Fijémonos antes cuál es el efecto que tendría el fwrite sobre el archivo recién creado. ¿Qué es lo que haría el fwrite? El puntero, en cuya posición siempre se aplica la siguiente escritura o lectura, ¿qué es lo que hace? Se desplaza mientras aplica, en este caso, el fwrite. Y la desplaza a quién también, a la marca de fin de archivo mientras escribe ese dato. O sea que la situación después, tenemos la variable acá, va a ser que en qué situación queda el archivo. Acá va a quedar el número 23, acá está la marca de fin de archivo y el puntero queda ahí. Cuando se escribe el siguiente dato, el puntero en el lugar en donde esté avanza mientras escribe y la va desplazando a la marca de final de archivo. ¿Se entiende? Bueno, entonces, vamos a pensar un poco. Vamos a suponer que tenemos un archivo binario en donde uno escribe bloques de datos. ¿Cuáles son los tres casos particulares en cuanto a la cantidad de datos que puede tener en cualquier momento el archivo? Hay tres casos particulares. Que acá hay, digamos, dos de esos casos particulares. Pongamos el tercer caso, en donde pueden tener, por ejemplo, bueno, algo así. Vamos a ver que acá diga 23, 47 y que acá esté la marca de fin de archivo. Entonces ahí están los tres casos particulares en cuanto a la cantidad de datos que contiene el archivo en todo momento. ¿Sí? ¿Cuáles son esos tres casos particulares? El archivo podría tener ¿cuántos datos? Mínimo. Cero. O sea, está recién creado el archivo, pero no contiene nada. O sea, en cuanto a cantidad de datos, es cero datos. Es un caso particular. O sea, ustedes pueden tener un array en donde sí, está reservado, digamos, el array, pero no han ocupado de forma útil ninguna celda. O más adelante tener lo que se llama una lista en memoria dinámica que todavía no tiene ningún nodo cargado. O sea, una tabla en una base de datos que no tenga todavía ningún registro, etcétera, etcétera. ¿Sí? O sea, un caso particular sería tener cero datos. ¿Cuál será otro caso particular? Que esa colección de datos contenga ¿cuántos datos? Como caso muy particular. Un caso particular es que tenga cero datos. El otro caso particular es que tenga exactamente un dato. O sea, hay un solo dato y nada más. Es un caso particular. Y la tercera y última posibilidad, ¿cuál es? Que tenga más de un dato, o sea, n datos. ¿Está? Son tres casos. Puede estar con cero datos, exactamente con un dato, o con más de un dato. ¿Sí? Ahora, según el libro que ustedes sigan, o el curso, o el artículo de la revista, el canal de YouTube, el apunte, etcétera, etcétera, van a ver que hay muchas propuestas de hacer recorridos de archivos binarios y de texto. ¿Está? Entonces, esta que se propone acá, que está en la ficha de cátedra, contempla todas las posibilidades para cualquier tipo de archivo. O sea que es una sugerencia seguirla, o sea, pueden imprimir en papel, usar algún marcador, ver como un paso a paso cómo funciona. Pero después se aplica una vez que se entiende y va a funcionar para cualquier caso. ¿Está? Bueno, entonces, borramos acá y vamos a ir explicando cuáles serían esos casos. Lo vamos a hacer al recorrido
en una función. Va a haber una función que se llame, por ejemplo, mostrar archivo o listar archivo, como ustedes quieran, y la idea sería barrer esa estructura de principio a fin. Ahora, cuando uno recibe como parámetro ese archivo, no tiene total seguridad de en dónde está ubicado el puntero. Por alguna razón, alguien pudo haber utilizado antes el archivo y dejar el puntero en el medio de los datos. ¿Está? Entonces, ¿cómo hacer una lectura o un barrido limpio de principio a fin? ¿Qué hay que utilizar? Y ahí vienen los pasos para este recorrido que funciona en cualquier situación. ¿Cuál sería el primer paso? El paso 1 consiste en rebobinar el archivo. Acuérdense que este es un archivo de acceso aleatorio, o sea, el puntero del mouse, del archivito, se puede ubicar al principio, al final o al principio de cada bloque, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería la situación si ustedes reciben, por ejemplo, el archivo así y por alguna razón el indicador del puntero del archivo está ahí? La siguiente operación de lectura o escritura siempre se aplica desde la posición actual del puntero o del indicador. Entonces hay que asegurarnos de que para hacer el barrido limpio de principio a fin esté ubicado realmente al principio del archivo ese puntero. ¿Cómo se hace? ¿Cuáles eran las dos posibilidades que había? Había una que era muy directa, que era, bueno, indiquemos acá, rebobinar el archivo. Que se podía lograr con qué función. Rewind, exactamente. Acá ponen rewind y el nombre del puntero al archivo. El efecto que tiene rewind es que el puntero ahora va a pasar ¿a dónde? Al principio del archivo. ¿Está? Esa es una posibilidad que es la más directa. ¿Cuál sería la otra posibilidad? Vamos a suponer que, bueno, eso ya está, se ejecutó. En otro caso, tenemos por ejemplo el indicador acá. ¿Cuál sería la segunda alternativa? Utilizar la función fseek. ¿Se acuerdan? Esa función es muy importante porque aparecen varias operaciones. ¿Cuál es el formato que tiene fseek? ¿O para qué sirve fseek? Fseek sirve para mover la ubicación del puntero del archivo. ¿Se acuerdan cuáles eran los parámetros del fseek? El fseek recibe 3 parámetros, pero no se ejecutan en el orden en el que se escriben esos 3 parámetros. ¿Está? Entonces vamos por partes. El propósito de fseek es reubicar el puntero. ¿Está? Como nosotros queremos hacer un recorrido limpio, queremos, en vez de utilizar el rewind, que es perfectamente válido, usar la alternativa del fseek. Entonces queremos que fseek ubique el puntero al principio. De nuevo, recibe 3 parámetros, pero no se ejecutan en ese orden. El primer parámetro que se recibe, si es, en este caso, el primero que se ejecuta. ¿Qué indica el primer parámetro del fseek? El archivo al cual se le quiere reubicar el puntero. Entonces acá tengo que poner, llamamos de archivo. ¿Está? Es el primer parámetro que se escribe y el primero que se ejecuta. O sea, vamos a trabajar con el archivo arch. El segundo parámetro que tiene efecto es el tercero que se va a indicar acá. Entonces, en ese tercer lugar se coloca una de 3 posibilidades, que son 3 constantes nativas del lenguaje C, que son ¿cuáles? Nosotros vamos a utilizar, ¿cómo se llama? Seek -C. ¿Está? ¿Qué indica la constante seek set? Acuérdense, el primer parámetro que se escribe es el primero que se ejecuta. Es el archivo al que se quiere reubicar el puntero. Ahora se trabaja con el tercer parámetro. Entonces, el tercer parámetro, que es el segundo que tiene efecto, indica una reubicación incondicional del puntero. No importa en qué estado esté el archivo, seek set
reubica en forma incondicional el puntero al principio del archivo, o sea que lo va a llevar a esa posición. ¿Está? El tercer parámetro es una reubicación incondicional del puntero. Y ahora va a tener efecto el segundo parámetro, en tercer lugar, que indica un desplazamiento después de haber hecho la reubicación incondicional. El propósito de esta variante de fzip es ir al principio del archivo. Y zigzag lo deja el puntero al principio del archivo. Por lo tanto, ¿cuánto hay que desplazarse desde el principio si yo quiero estar en el principio? ¿Se entiende la pregunta? ¿Cuál sería? La indicación para ese segundo parámetro. El propósito de fzip es reemplazar, en este caso, a rewind. Sabemos que este zigzag, que es el segundo parámetro que se ejecuta, lo reubica en forma incondicional al principio. Pero ahora hay que aplicar este parámetro, que quiere decir desplazarse de donde haya quedado y finalmente queda ahí. O sea, yo ya estoy al principio con el zigzag. ¿Cuánto tengo que desplazarme en bytes para mantenerme en el principio, que es lo que se busca? ¿Qué cantidad de bytes hay que desplazarse? Si ya estoy donde necesito. 0. Entonces acá se pone ¿qué cosa? 0. ¿Está? Entonces, fzip archi 0 zigzag quiere decir cambies la posición del puntero del archivo archi. Primero, reubíquelo en forma incondicional al principio y cuando ya esté ahí, desplácese 0 lugares. ¿Se entiende? Bueno, esa es la que vamos a utilizar ahora, o sea, en la clase de hoy, para hacer un barrido del principio al fin. Pero vamos a suponer, para presentarla ahora las tres variantes y después las repasamos cuando se necesite, vamos a suponer que ustedes tienen el puntero en este lugar y necesitan, para añadir datos hacia el final del archivo, que el puntero esté al último. Ustedes lo reciben al archivo en una función, pero no tienen seguridad de dónde alguien lo habrá dejado al puntero. ¿Cómo hacemos para que vaya hacia el final? ¿Qué se coloca? En vez de zigzag, vamos a hacer, y borremos esto aunque esté correcto, pero para deducirlo, acá se puede poner ¿qué cosa? Sig end. Entonces, vamos a suponer, no sabemos a dónde está el indicador, pero sí queremos que esté al final. Entonces usamos fzip. Sobre archi, primero se hace una reubicación incondicional, que se lo lleva al último. O sea que ahora el puntero va a estar al final. Como el propósito es que se quede en el final, una vez que se lo reubica forzadamente en el final, ¿cuánto hay que desplazarse para quedarnos en el final del archivo? 0, porque ya estamos donde queríamos, que era al final del archivo, ¿se entiende? O sea que fzip archi 0 zip end, en definitiva, cuando se completa, lo mueve al puntero al último, ¿se entiende? Ahora, veamos la tercera variante que no la vamos a utilizar en este momento. ¿Cuál sería la otra posibilidad? Vamos a suponer que el puntero del archivo se encuentra ahí y lo que queremos hacer es, como es un archivo de acceso aleatorio, retroceder un bloque exactamente hacia arriba del archivo o avanzar exactamente un bloque o n bloques hacia abajo o hacia arriba. ¿Está? Para eso hay que tener, digamos, clara la idea de que nosotros consideramos en C al archivo como una estructura homogénea de datos. Homogénea quiere decir que todos los bloques que se escriben al archivo son de la misma naturaleza y tienen exactamente el mismo tamaño. ¿Está? Entonces vamos a suponer arbitrariamente, aunque acá bueno, no se vean iguales gráficamente, más o menos así, arbitrariamente, vamos a suponer que tiene 4 bytes cada bloque, arbitrariamente. Entonces acá estaríamos en la posición 0, acá sería la número 4, 8, 12, 16 y la marca de fin de archivo. Y el puntero está ahí. ¿Qué tamaño tiene cada bloque? 4, porque es una estructura homogénea de datos, el archivo. Todos los bloques son exactamente iguales en su
naturaleza y tamaño, solamente cambia el contenido que tiene cada uno. ¿Está? Por lo tanto, ¿cuáles son las ubicaciones válidas del puntero? Puede estar al principio, al final o bien al principio de cada bloque. No hay posibilidad de que el puntero, por ejemplo, quede ahí, o sea, en el medio de un bloque. Tiene que estar al principio de cada uno de los bloques, o al principio del archivo o al final. No queda en el medio. ¿Está? Entonces, si uno quisiera desde la posición actual ir un bloque hacia atrás, tendría que saber cuál es el tamaño del bloque. ¿Está? ¿Cómo tendríamos que hacer en ese caso? ¿Qué se pone acá? ¿Sí? Cur. ¿Qué quiere decir cur? Era una abreviatura de... ¿Se acuerdan? Current. En inglés, ¿cómo es? Current. O sea, actual, es la posición actual. ¿Y qué es lo que dice? ¿Qué es lo que se va formando, digamos, en este FSIC? Dice: reubique, o sea, en definitiva, el puntero de Archie primero tiene que hacer, ¿qué cosa? El procesamiento de este parámetro, habiendo aplicado el primero. Reubicar de forma incondicional el puntero, pero cuando dice SIC cur, está indicando que lo mantenga en donde ya estaba. ¿Se entiende? Ahora, ¿cómo podríamos hacer después de que se reubica para que el puntero se desplace un bloque hacia arriba? Habría que utilizar acá el sizeof, y ya lo vamos a ir completando. El sizeof ¿de quién? Acuérdense que un archivo binario va a responder siempre a la naturaleza del primer bloque que se le escriba, porque es una estructura homogénea. Si yo escribo un entero, ese archivo solo lo vamos a usar para enteros. Si se escribe una estructura, solo lo vamos a usar para estructuras, porque se considera una estructura homogénea de datos. ¿Está? Nosotros lo trabajamos de esa manera. Entonces, ¿qué podríamos poner acá? Por ejemplo, el sizeof ¿de qué? De datos, o si quieren trabajar con el tipo de datos o con el nombre de la estructura. ¿Está? Pero como el sizeof, que es el tamaño del tipo de datos de la variable, es un número positivo, si uno quiere desplazarse hacia atrás, en realidad tendría que poner acá ¿qué cosa? El menos. ¿Está? Entonces, si el sizeof ya calcula automáticamente, por ejemplo, el valor 4 por el tamaño del bloque, desde la posición actual que es SIC cur se va a desplazar exactamente una vez el tamaño del bloque. ¿Cómo haríamos para ir, por ejemplo, 2 bloques hacia atrás? Si es que se puede. Se pondría ¿qué cosa? Menos. ¿Cómo se puede ir 2 bloques hacia atrás? Menos 2 por el sizeof. ¿Está? O sea, siempre hay que desplazarse una cantidad que sea múltiplo del tamaño del bloque, porque hay que garantizar que el puntero quede al principio de un bloque o que quede al final o al principio del archivo. ¿Está? Siempre se aplica el desplazamiento hasta donde se puede. Si no se puede, se queda hasta donde sea válido. ¿Se entiende? Pero eso lo vamos a ver más adelante. La idea era poder aplicar para el recorrido del archivo o el rewind o el fsic archi 0 SICset. ¿Está? Entonces, estamos borrando por acá. Así hacemos el repaso completo. Entonces, el primer paso sería rebobinar el archivo. Con el rewind o con el fsic archi 0 SICset. ¿Está? El segundo paso, y pongamos acá los 3 casos, o sea, un archivo vacío, un archivo con un solo dato o un archivo con más de un dato. Bueno, vamos a dejarlo al principio porque vamos a suponer que ya está aplicado el rewind, ponemos acá 23 y no sé, 46. ¿Está? Son los 3 casos.
El primer paso es rebobinar el archivo, porque cuando uno recibe ese archivo no tiene garantía de dónde haya quedado el puntero por un uso anterior. El segundo paso es intentar extraer algo del archivo. Entonces, vamos a poner acá, después lo ponemos como comentario en el código y lo implementamos, que es intentar extraer, pongámosle acá el primer dato del archivo. ¿Está? ¿Cómo se puede intentar extraer un dato del archivo? Hay que utilizar ¿qué función? Exactamente, vamos a poner entonces ¿qué cosa? Fread, pongámoslo con negro. Y fread, que quiere decir leer desde el archivo, ¿qué parámetros recibe? Primero hay que indicar qué cosa, el ampersand y qué variable de programación va a recibir el dato desde el archivo físico. Vamos a suponer que acá vamos a recibir esa información desde el disco físico en la variable de datos. ¿Está? Después, ¿qué se tiene que indicar como segundo parámetro del fread? El tamaño del bloque que hay que leer desde el disco. Entonces, como esa es la variable que recibe la información del disco, hay que leer exactamente el tamaño de ese bloque o de ese dato. Entonces, ¿qué utilizamos acá? El sizeOf, exactamente de aquello que se quiere extraer. ¿Está? El sizeOf del dato. Después, ¿qué más? La cantidad de veces que hay que extraer datos, que siempre lo vamos a colocar en 1, y finalmente el archivo desde el cual se extraen los datos, que en este caso va a ser el archivo arch. Entonces, ¿cuál es la semejanza que notan con el fwrite? Tiene exactamente los mismos parámetros, solamente cambia el efecto de la operación. El fwrite escribe hacia el disco y el fread extrae desde el disco hacia la variable en memoria. ¿Está? Ese sería el segundo paso. El tercer paso, ¿cuál es? Bueno, acá se lo pone mientras. O sea, se lo va a indicar mientras no sea fin de archivo. ¿Y cómo se puede saber si estamos o no al final del archivo? Acá hay que utilizar un ciclo mientras, ¿se acuerdan? Entonces vamos a poner un while. Y ya lo vamos a completar. ¿Está? Vamos a hacerlo como paso por paso. Si uno aplicara solamente la función EOF sobre archi, ¿qué es lo que hace? Pero acá falta, digamos, un símbolo, pero claro, vamos a colocar, ¿sí? Esta función EOF, que recibe un puntero, un archivo, es una función con tipo de retorno booleano, o sea, devuelve verdadero o falso. ¿Está? ¿Cuándo devuelve verdadero? Cuando el indicador del puntero del archivo está sobre la marca de fin de archivo. Si el puntero está sobre la marca de fin de archivo, FEOF retorna verdadero. Si está en cualquier otro lugar, retorna falso, porque no está sobre la propia marca de fin de archivo. ¿Está? Lo único que vamos a agregarle acá, que es importante, va a ser la negación. ¿Está? Entonces, probemos para el primer caso, que es cuando se tiene un archivo sin datos. El primer paso sería rebobinar el archivo, o sea, el puntero está al principio, porque en realidad no hay nada. Y cuando se intenta extraer el dato con fread, acuérdense que el puntero está activo, pero cuando intenta extraer algo, avanza para intentar extraer y ya queda, ¿qué cosa? Tocando al EOF. ¿Se entiende? Entonces, ahora estamos viendo el primero de los tres casos. El FEOF de archi para el primer caso, ¿cuánto da? ¿Verdadero o falso? Da verdadero porque ya está sobre la propia marca de fin de archivo, pero acá está negado. No verdadero, falso. Por lo tanto, ¿se entra o no en el mientras? No, porque al mientras solo se entra cuando la condición sí se cumple, o sea, cuando es verdadera. Acá lo que es verdadero es el FEOF, pero en todo momento va a estar negado.
no verdadero es falso, salen del ciclo y no se procesa ningún dato. ¿Acá? El siguiente caso, el puntero está al principio, porque se ejecuta el paso 1. El siguiente paso, que es intentar extraer algo del archivo, ¿qué efecto tiene? Acuérdense que la escritura-lectura se aplica a la posición actual del puntero. Entonces, acá, si uno intenta leer, el puntero avanza y queda a tiro, pero no la toca la marca de fin de archivo. Y en el haber avanzado, lo extrae al dato y lo deposita ¿en dónde? En esa variable. ¿Está? Por lo tanto, ahora fíjense que aparece esto, y si uno lo considera como el FOF solito, ¿qué devolvería? ¿Verdadero o falso? Para este caso. Devuelve falso, porque no está sobre la marca, está justo a punto de tocar la marca de fin de archivo, pero no está sobre la marca de fin de archivo. Por lo tanto, el FOF devuelve falso. Pero como siempre está negado, no falso, es verdadero, por lo tanto se entraría en el mientras. ¿Y qué vamos a hacer en el mientras? Acá sigue el paso 4. ¿Estamos en el aire todavía? Muy bien. El paso 4 es, vamos a indicarlo acá, procesar el dato actual. ¿Y dónde se encuentra ese dato actual? Bueno, justamente es el que está aquí, antes del ciclo mientras. Uno intenta extraer el dato, pero si no está en el fin de archivo, el dato que acaban de leer está en esa variable. Generalmente lo tradicional sería mostrar los datos, pero ahí pueden aplicar un if, contadores, acumuladores, la lógica que se necesite aplicar con el dato actual. Si ahora esto, por ejemplo, finalizara ahí, que sería incorrecto, acuérdense que el puntero quedó ahí. Si uno volviese a analizar esto, el FOF está falso porque no toca la marca de fin de archivo. No falso es verdadero, procesarían el dato actual, por ejemplo, sería mostrarlo. Y si terminara ahí el while, volvería a dar falso el FOF, la negación daría verdadero, volverían a procesar el dato, entran en un ciclo infinito. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer acá? Después de que se procese el dato actual, el paso 5 sería, ¿qué cosa? Intentar extraer el siguiente dato. Vamos aquí, extraer. Intentar extraer el siguiente dato es la misma lógica del FRIR, o sea, esta sentencia que es el FRIR se coloca acá. ¿Está? Intentar extraer el siguiente dato, para el caso en el que haya solamente un dato, ¿qué efecto tiene? Cuando se intenta extraer, ahora el puntero toca la marca de fin de archivo. Efectivamente acá sí toca la marca. Entonces cuando viene para acá, el FOF es verdadero y como siempre está negado, no verdadero es falso, sale. Y procesaron un solo dato. Y para el tercer caso, que es cuando se tienen más de un dato, primero hacen una lectura. Hacer la lectura indica que hay que avanzar el puntero, sacan el dato 23. No están sobre el fin de archivo, o sea, muestran, por ejemplo, ese número, intentan extraer el siguiente dato. Entonces avanzan para leer y lo dejan ahí, al puntero. No están sobre el fin de archivo, entonces muestran ese dato. Y cuando intentan extraer de nuevo el dato, acá se toca la marca de fin de archivo, entonces acá esto va a ser verdadero, pero como siempre está negado, no verdadero es falso, salen y funciona para los tres casos. ¿Está? Si se sigue esa lógica, es solamente una propuesta, pero cualquier lógica que en cada momento funcione es correcta, ¿sí? No es obligatorio hacerlo así, solamente es una sugerencia para que se vea, ya lo vamos a demostrar con la implementación, de que funciona para los tres casos, para el archivo binario y para el archivo de texto cuando lo veamos. Entonces ahora lo hagamos a la función. Vamos a venir para acá y vamos a hacer una función que se llame, por ejemplo, listar archivo.
Y ahora le vamos a llamar archivo a ese parámetro. No es obligatorio que se llame archi, se puede llamar como ustedes quieran, pero dentro de la función hay que mencionarlo con el nombre que le hayan dado al parámetro formal. Entonces acá vamos a necesitar una variable del mismo tipo al que responde el archivo. Entonces vamos a llamarle nuevamente dato, vamos a darle un valor 0 por defecto y vayamos aplicando los pasos. El paso 1 sería rebobinar el archivo. Entonces vamos a hacerlo con fseek archivo, en este caso, porque así se llama el parámetro que recibe la función, seekset, para que se reubique en forma incondicional al principio y finalmente el desplazamiento 0. ¿Está? El paso 2 es intentar extraer el primer dato. Lo vamos a intentar con fread, el ampersand, la variable de destino, el sizeof de esa variable de destino que indica cuánto se tiene que desplazar el puntero para hacer la lectura, el número 1 y el archivo sobre el que se aplica. ¿Está? El paso 3, mientras no sea fin de archivo, procesar el dato actual. En este caso va a ser simplemente mostrarlo al dato. Entonces pongamos un printf %d y dato. El paso 5 va a ser intentar extraer el siguiente dato. Por lo tanto, hay que repetir el fread. Bueno, vamos a dejarlo ahí porque en realidad ese es el propósito de la función. Después se pone una pequeña pausa y finalizamos. ¿Está? Entonces, hagamos el repaso. Rebobinar el archivo. Otra alternativa hubiera sido poner acá rewind de archivo. Es lo mismo. Pero pueden trabajar con el fseek también. El paso 2 es intentar extraer el primer dato. Mientras no sea fin de archivo, procesar el dato actual y dentro del ciclo mientras intentar extraer el siguiente dato. Bueno, ahora la usemos a la función listar archivo. Vamos a venir para acá. Y le pasamos simplemente archi y listo. Vamos a poner acá, si quieren, un mensaje solamente para poner contenido del archivo. Y listo. Bueno, guardemos. Y bueno, hay que corregir y hacer la primera prueba. Bueno, vamos ahí. Entonces, dice cantidad de números, pongamos 5 números. Número 1,
2, 3, 4 y 5. Bueno, ahí está la pausa extra. Y cuando dice contenido del archivo, ven que están los 5 números que se han ingresado, ¿está? Para hacer las pruebas, estas de escritorio, conviene hacer los 3 casos. O sea, vamos a suponer que acá decimos, ingrese cantidad de números, y si ponemos 0, finaliza la carga y el archivo no tiene nada. Si se hace una prueba con un único número, vemos el contenido que es ese único número, y recién hicimos la prueba con más de un número. Hacia el final hay que acordarse, porque como buena práctica hay que aplicarla, utilizar el fclose para romper ese enlace que hay entre la variable de programación y el archivo en disco. ¿Está? Entonces, de esa forma hemos visto básicamente cuál es la idea más simple de la creación de archivos binarios en C sin estructuras. Hicimos la carga y pudimos ver el recorrido para 3 casos, cuando hay 0 datos o un dato o más de un dato. Entonces, todas estas ideas son exactamente las mismas que se van a aplicar si en lugar de tener un tipo de datos simple trabajáramos con toda una estructura. Lo que hay que hacer es preparar campo por campo de esa estructura y después, cuando se hace la extracción, también procesar campo por campo. ¿Está? ¿Qué es lo que faltaría? O sea, ¿qué es lo que hay que hacer para la siguiente clase? Hay que trabajar con estructuras, y a esa estructura se le incorpora un campo muy especial, que es un campo de tipo booleano, que generalmente se le denomina borrado, que sirve para implementar lo que se llaman las bajas lógicas. Es una marca especial que se hace a la información. La información existe físicamente, pero no se la tiene en cuenta en el procesamiento. O sea, cuando se hace un listado, cuando se lo procesa al archivo, todos los bloques que están marcados como borrados lógicamente no se los tiene en cuenta. Lo cual permite, ¿qué cosa? Recuperar esa información. Consiste en buscar el dato que esté borrado, entre comillas, y cambiar el estado de borrado de falso, o mejor dicho, de true a falso. Depende de cómo le llamen al campo de borrado lógico y qué sentido le den al valor booleano verdadero o falso. ¿Está? Hay quienes eligen llamarle activo al registro, o sea, ver si esa información está activa. Si activo está en true, quiere decir que el registro está vivo, se dice. O sea, hay que tenerlo en cuenta. Y si activo está en falso, no se lo tiene en cuenta. Pero lo tradicional es ponerle borrado al campo booleano. O sea que si borrado está en falso, el registro está activo. O sea, sí se lo tiene en cuenta. Y cuando el borrado está en true, se lo considera eliminado de forma lógica. Depende del criterio de cada desarrollador. Pero bueno, eso va a ser un tema para la clase siguiente. ¿Alguna duda con respecto a esto? Fue una primera presentación nada más. Pero la misma idea, escribiendo un poquito más para una estructura, se aplica para algún caso más complejo. Pero bueno, pues continuamos en la siguiente clase. Bueno, parece que se grabó.